Hay una mejor opción. Solo tienes que destituir al presidente Zelensky y poner a alguien allí que tenga control de al menos la mayor parte del ejército. Entonces tendrás al menos una tregua. Creo que en ese momento Rusia aceptará la tregua, pero los términos serán duros y tendrás que cumplirlos. No hay OTAN, no hay tropas europeas en el terreno, no hay apoyo de Estados Unidos, no hay nada. El grupo puede ser solo un minúsculo ejército ucraniano. Ese es el ejemplo finlandés. Tienes que admitir que perdimos. No tienes que decirlo por escrito, pero tienes que admitirlo. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando nuevamente con el Dr. Tuomas Malinen, profesor asociado de Economía en la Universidad de Helsinki y un crítico abierto de la integración de su país en la OTAN. Recientemente intercambiamos correos electrónicos sobre cómo la situación actual en Ucrania se parece cada vez más a la situación entre Finlandia y la Unión Soviética en 1944. Así que eso es lo que queremos discutir hoy. Tuomas, Smai. Tuomas, welcome. Gracias. Y me thanks for support. Nice to have you back and thank you. Y es un placer tenerte de vuelta. Gracias también por ese intercambio, porque no me había dado cuenta de lo profunda que es la semejanza entre lo que sucedió en Finlandia hasta el 44 y en Ucrania hasta ahora, y cómo estos dos países, en dos momentos diferentes, estuvieron en situaciones muy similares. ¿Podrías tal vez explicar eso, en primer lugar? Sí, antes de comenzar, solo quiero mencionar que ha sido muy extraño seguir los comentarios de nuestro presidente, Alexander Stubb, y de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, Elina Valtonen, sobre cómo el ejemplo finlandés no se aplica o no debería aplicarse al caso ucraniano. Dato explícitamente. Sí, han dicho eso. El presidente Stubb fue en Político o Bloomberg o algo así, lo dijo explícitamente que no se debería usar el ejemplo finlandés. Y lo interesante es que esto fue como 3 días después o una semana después de que yo había tuiteado que Ucrania debería seguir el ejemplo finlandés. Pero de todos modos, como te acabo de mencionar, hay más semejanza de la que originalmente entendía, porque cuando Finlandia se unió a la Alemania nazi en la Operación Barbarroja, en el verano de 1941, sí. Y eso fue después de la breve guerra de invierno, ¿verdad? Sí. La guerra de invierno fue de noviembre de 1939 hasta principio de marzo de 1940. Sí, la Finlandia fue atacada por Rusia. Un Zapad-2. Y ese fue como nuestro momento de heroísmo, que realmente no deberíamos haber podido detener a las fuerzas soviéticas, pero lo hicimos con una fuerza muy minúscula. Y no había absolutamente ningún pensamiento entre nuestra élite política de que la Unión Soviética atacaría. Afortunadamente, el líder de las fuerzas de defensa, el mariscal Mannerheim, vio esto, y de hecho, convocó a un... ¿Cuál es la palabra en inglés? De todos modos, convocó a todas las tropas, básicamente a todas las tropas finlandesas, a una sesión de entrenamiento que duró hasta que la Unión Soviética atacó. En realidad no recuerdo. ¿Fue el 1 de noviembre? He olvidado la fecha exacta. Pero fue allí, y en realidad hubo una operación de bandera falsa en el pueblo de Mainila, en el norte de Finlandia, donde la Unión Soviética utilizó lanzagranadas para atacar sus propias posiciones y afirmó que los finlandeses lo habían hecho. Y luego seguimos adelante desde allí. Perdimos bastante territorio, un 11%, en la guerra de invierno, y luego nuestro liderazgo decidió que intentaríamos recuperarlo. Fuimos un socio no oficial a Operación Barbarroja, que comenzó el 22 de junio de 1941, creo, y nuestras fuerzas iniciaron su ofensiva un día después.
que las fuerzas tesaurinas de Polonia y Ucrania, y nuestras tropas comenzaron a Ansivia un día después. So you had Nazi Germany based Entonces, la Alemania nazi atacó a Unión Soviética en junio con la Operación Barbarroja a través de Polonia y hacia el continente. Luego, Perniushsta al norte, uniéndose a la Alemania nazi para atacar a la Unión Soviética. Germany in attacking the Soviet Union. Y de hecho, había tropas de la Wehrmacht, que era el ejército de la Alemania nazi, en el norte de Finlandia atacando desde allí. Así es como se ve la politización de la historia. Nuestra historia lo considera como una guerra independiente o individual, pero definitivamente fue parte de la Operación Barbarroja. Pero después de que la Alemania nazi perdió, afortunadamente, tuvimos que intentar volver a integrarnos con las potencias occidentales, que básicamente construyeron las organizaciones e infraestructuras posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Así que hicimos estos pequeños ajustes, y la amabilidad de las fuerzas occidentales nos permitió explicar que en realidad no éramos parte de la Operación Barbarroja, simplemente nos aprovechamos de ella, y fueron amables con nosotros. ¿No se le llama a veces también la guerra de continuación, después de la guerra de invierno? Sí, es la guerra de continuación, sí. Intentaron, quiero decir, nuestra historia intenta explícitamente disociar a Finlandia de la Alemania nazi para decir como, ya sabes, en realidad es solo la segunda parte de la guerra de invierno, ¿verdad? Así que Finlandia no es nazi, fue solo desafortunado. It was just unfortunate. Sí, no abrazamos la ideología nazi, pero Alemania era nuestro hermano de armas. Recuerdo a mi abuelo, él tenía respeto por los rusos, pero toda su vida, hasta donde recuerdo, consideró a los alemanes como sus hermanos porque lucharon junto a nosotros. Lo que sucedió en Europa Central realmente no nos concernía. No tomamos un papel importante en el Holocausto, aunque hubo un grupo de 1.600 hombres o algo así que se unieron a las tropas de las SS. Se llamaba los nórdicos. De todos modos, fueron allí e hicieron algunas cosas desagradables, pero eran una parte muy minoritaria de la población finlandesa que realmente participó en estas atrocidades de los nazis. Así que en general, los hombres de guerra en Finlandia consideraban a los alemanes como hermanos de armas. Germans as brothers in arms, and that's how they saw it. Y así es como lo vieron. Nuestros estudios y escritos históricos hicieron grandes esfuerzos para desvincularnos de la Alemania nazi. Para ser honesto, yo también asumí esa tarea, porque tuve una discusión con el encargado del Museo Imperial de la Guerra en Londres en el año 2000. Tenían un mapa en su pared donde decían países dominados por los nazis, y Finlandia estaba allí. Comencé un intercambio con, no recuerdo el término, pero es la persona en los museos que verifica que la historia que presentan sea correcta. Hay un término específico para esas personas. No recuerdo cuál es ahora, pero de todos modos, realmente comenzamos un intercambio de correos electrónicos sobre este tema. Y al final, tuve una gran respuesta de vuelta, pero de alguna manera dejé el asunto. La idea era que no estaba contento de que el Museo Imperial de la Guerra hubiera puesto a Finlandia como un país dominado por los nazis. No fuimos dominados, solo éramos socios. Y ese es el hecho. Pero nuestra escritura histórica realmente ha intentado alejarnos para que no hubiéramos sido socios. Pero lo fuimos. Así que ese es el requisito previo para la introducción al tema. En el verano de 1944, Finlandia había recuperado toda la península de Karelia, y nuestras tropas estaban a unos 120 kilómetros, creo, de Leningrado, así que muy cerca. Las tropas nunca participaron realmente en el asedio, pero efectivamente formaron parte de él porque estaban muy cerca. Entonces, básicamente estaban deteniendo la ayuda que venía del mar. Y luego acabo de reaprender esto. El mariscal Mannerheim
también había invadido partes de la Unión Soviética en la parte oriental de Finlandia, así que nuestras tropas habían pasado la frontera. Y acabo de leer, lo había olvidado por completo, Mannerheim estaba obsesionado con esa parte que habíamos tomado de Rusia Occidental como una ficha de negociación. Lo mismo que Zelensky parecía haber estado con Kursk. Y cuando hubo esta gran ofensiva de la Unión Soviética en la península de Karelia, las mejores tropas, el núcleo de nuestras tropas, estaban en realidad en el este de Finlandia, o en parte invadieron. Y esto es exactamente lo mismo que sucedió en Ucrania. Y honestamente, acabo de reaprenderlo hace solo una hora. Honestly, I just relearned it just an hour ago. And Yeah. and so the thing is that in 44 Entonces, la cuestión es que en 1944, la Unión Soviética realmente comenzó a presionar fuertemente a Finlandia en la península y básicamente obligó a Finlandia a aceptar que la guerra estaba perdida. Quiero decir, los objetivos de la guerra eran inalcanzables. Entonces, ¿qué sucedió después con Finlandia? So what happened then next for Finland? Yeah, it was the beginning of June. Soviet Union started. Sí, fue a principios de junio. La Unión Soviética inició una gran ofensiva en la península de Karelia. Tenían una gran ventaja material y de personal, y básicamente avanzaron. Recuperaron casi toda la península. Y luego ocurrió este milagro de Tali-Hantala, como se le llama en Finlandia, donde hubo una batalla defensiva en Tali-Hantala que detuvo la gran ofensiva de la Unión Soviética. Y cuando las tropas rusas o soviéticas avanzaban por la península, hubo un comunicado desde Moscú que luego se consideró un error, exigiendo la rendición incondicional de las tropas finlandesas. For unconditional surrender of Finnish troops. But after we stopped the major attack with heavy Pero después de que detuvimos el ataque principal con muchas bajas, de hecho, tanto mi abuelo como el hermano de mi abuela estuvieron en esas batallas decisivas. Mi abuelo era conductor de camiones, y llevaba municiones a la artillería bajo el dominio aéreo total de Rusia. Recuerdo de niño escuchar una de las discusiones, porque el hermano de mi abuela estaba en la línea del frente, en las batallas donde detuvieron el avance de las tropas rusas. Recuerdo esta discusión. Estábamos hablando junto a un fuego un día. No recuerdo, fue el 8 o el 9 o algo así. Y estaban discutiendo quién estaba en mayor peligro. who was in the most danger. And my grandfather said to the brother of my grandmother that Y mi abuelo le dijo al hermano de mi abuela que no, tú estabas en la línea del frente. Eso fue pesado. Pero el hermano respondió que no, tú estabas conduciendo un camión lleno de explosivos bajo el dominio aéreo completo de los rusos. Eso fue una locura y peligroso. Y ahí más o menos terminó la discusión. Pero de todos modos recuerdo esto. Así que bueno, cuando se detuvo el progreso, hubo prisa por parte del liderazgo soviético, es decir, Joseph Stalin, de que debían llegar al frente oriental, donde han comenzado la gran ofensiva. Había una carrera hacia Berlín. a race to Berlin. And it led to the changing of the tone from Moscow. Y esto llevó a un cambio de tono desde Moscú, que bueno, la tregua es posible, e incluso la paz. Y luego vinieron los movimientos cruciales. El entonces presidente de Finlandia era Risto Ryti. Inmediatamente renunció, porque Moscú exigió que no se podía firmar la paz con el mismo presidente que te llevó a la guerra. Y él renunció, y hubo una ley especial del Parlamento de Finlandia, y elevaron al líder de nuestras fuerzas de defensa, el mariscal Mannerheim, como presidente de Finlandia. Y esto se hizo para que las tropas finlandesas aceptaran el acuerdo de paz, y para asegurar a la población finlandesa, porque era una persona muy estimada, el mariscal Mannerheim. Así que fue posible. Entonces lo segundo, lo primero fue que querían que las fuerzas dejaran de luchar. Y la segunda cosa era que querían que el pueblo finlandés entendiera que esto era una paz real, una tregua real, no un truco de Moscú. Y así todo esto se hizo en agosto y a principios de agosto. A finales de agosto del 44, recibimos los términos y demandas de Moscú, y eran extremadamente severos, pero no teníamos otra opción más que firmarlos.
El armisticio de Moscú se firmó el 19 de septiembre de 1944, y un mes después, el alto representante soviético que realmente supervisó la desnazificación de Finlandia vino a Finlandia. Así que, durante varios años, estuvimos bajo el control de facto de la Unión Soviética. La idea del, olvidé su nombre, pero de todos modos, el general que vino aquí era supervisar que todos los nazis fueran removidos del suelo finlandés, todos los movimientos nacionalistas fueran desmantelados y todas las personas vinculadas a ellos fueran procesadas. Y por supuesto, todos los criminales de guerra también fueron acusados. Esta era una fuerza de vigilancia aliada en Finlandia, pero estaba liderada por la Unión Soviética. Nuestro liderazgo capituló completamente, cambió el liderazgo de nuestro país porque Moscú lo exigió y permitió que las fuerzas soviéticas vinieran a Finlandia para supervisar que todo sucediera según lo ordenado. Así es como Finlandia encontró su paz. Hay un giro al final, porque cuando llegaron las tropas y se establecieron los términos de paz, personas nacionalistas en Finlandia escondieron muchas armas militares para que si la Unión Soviética invadía Finlandia, pudieran comenzar una guerra de guerrillas. Esto también es algo que Stalin entendió y sabía, y probablemente sea una de las razones por las que tuvimos paz durante el resto de la Segunda Guerra Mundial. Pero de todos modos, en este Ursprung es que si tienes un Bransku exhiu. The main points are that we did what Moscow demanded, and yeah, Sin garantías de seguridad. Right? no, we had nothing. We had to remove. No, no teníamos nada. Tuvimos que expulsar a la Wehrmacht, los soldados alemanes, de nuestro suelo. Y eso en realidad llevó a la Guerra de Laponia, durante la cual Alemania básicamente quemó la parte norte de Finlandia. Así que fue un costo muy alto, pero necesitábamos hacer todas esas cosas. También necesitábamos pagar una cantidad enorme de reparaciones de guerra. Era algo así como 300 millones en moneda de esa época. Lo que corresponde a spousning por Siena o Resbopa es de país sever de ni. A massive amount of money, Yeah, and we. but that's it. I mean, you lose a war. I mean, Pero eso es todo. Quiero decir, pierdes una guerra. No hay nada más que puedas hacer excepto intentar de alguna manera salvar la política nacional, ¿verdad? Y el país. Algo increíble. El país, sí. Y como ser, salvar a tus ciudadanos. La cuestión es que Finlandia, ¿qué fue el 51 o el 53? Cuando Finlandia realmente firmó un tratado de seguridad con la Unión Soviética, ¿verdad? actually a security treaty with the Soviet Union, right? Yeah, there was the agreement on call. Sí, estaba el Acuerdo de Cooperación, Amistad y Asistencia Mutua. Se llamaba EA en finlandés y era el aspecto clave. El Pacto de Varsovia fue en el 55, creo. Fue después de la OTAN, que fue en el 49. Before NATO, Sorry, something. 48. Oh, You're yeah. right. You're right. Yeah, Because yeah. NATO, Yeah. 48 this one, and then 49 NATO, and then 50. 50 something. Pacto de Varsovia. But the point And is this was a- 48. Pero el punto es que en el 48, con ese acuerdo de asistencia, Finlandia acordó que si alguien intentaba atacar a la Unión Soviética a través del territorio finlandés, entonces Finlandia cooperaría automáticamente con la Unión Soviética para repeler el ataque. No, The no, attack. the wording was that La redacción fue que lo repeliremos. Y si necesitamos ayuda, negociamos con la Unión Soviética. Exactamente. Exactly. But you yeah, so- basically you and- promised to repel. Pero básicamente prometiste cualquier ataque. Y eso ayudó a mantener la independencia y neutralidad subsidiaria durante toda la Guerra Fría. Neutrality for the whole Cold War. yeah, that was the strike of genius from then. Sí, ese fue el golpe de genialidad del entonces presidente Juho Kusti Paasikivi, porque sabía que, bueno, la OTAN se acercaba. Entendía que se estaban formando bloques y queríamos mantenernos fuera del Pacto de Varsovia, que por supuesto no tenía nombre en ese entonces. Y esto se logró a través de este acuerdo. Fue un puro golpe de genialidad. Y una cosa que debemos recordar es que el Tratado de Paz de París en 1947 fue duro con Finlandia. No tuvimos un ejército decente durante muchos años después de eso. Así que la gente que argumenta que Ucrania debería tener un aumento militar inmediatamente después, eso nunca sucede en paz cuando pierdes.
Te despojan hasta los huesos, y luego intentas encontrar una coexistencia pacífica con aquel que, ya sabes, te derrotó, ante quien perdiste. Won you, to whom you lost. I wonder why it is so. Me pregunto por qué es tan absolutamente impensable en este momento para los países occidentales imaginar la situación en la que, ya sabes, Ucrania hoy está mucho más cerca de Finlandia, donde estaba en el 44, o de Japón en el 45. No tanto, no Alemania. No creo que el escenario alemán esté cerca, pero definitivamente Finlandia o Japón, porque en realidad tanto Finlandia como Japón se rindieron. Se dieron por vencidos. Los rusos no tuvieron que ir al búnker. The Russians didn't have to go to the bunker. Let me interrupt. I think we capitulated is a term. Permíteme interrumpir. Creo que capitulamos. Este término, Japón se rindió incondicionalmente. Hay un matiz de diferencia. ¿De acuerdo? Sí, porque Moscú retiró la demanda de una rendición incondicional y nosotros simplemente capitulamos y todo eso. Así que es semántica, lo sé. Básicamente ocurrió lo mismo, pero los términos son solo un poco diferentes. But the terms are just a little bit different. No, but you're right. This is important because for Japan, for the No, longest pero time, tienes razón. Esto es importante porque para Japón, durante mucho tiempo, hasta que realmente decidieron rendirse, el problema principal era que no sabían si los estadounidenses les permitirían mantener al emperador. Ese era el principal punto de fricción. De hecho, los expertos en Japón en los Smiths dijeron, Joseph Grew, el ex embajador de Estados Unidos en Japón, le dijo a Truman, quiero decir, primero Roosevelt y luego a Truman, si prometes a los japoneses mantener al emperador, se rendirán. Y dijeron como no les prometemos eso, nosotros decidiremos. Tienen que ser, quiero decir, podríamos colgar al tipo. Y si queremos colgar al tipo, colgamos al tipo. Y realmente impusieron eso. Así que Finlandia no fue, los soviéticos realmente dijeron, está bien. Quiero decir, hay ciertas condiciones que aceptamos. fine. I mean, there's certain conditions we accept. Yeah, and they were, and actually now that you brought that up. Sí, y de hecho, ahora que lo mencionas, el control soviético fue en realidad bastante indulgente. Solo querían ver que ciertas cosas sucedieran, pero no recuerdo que hubiera una opresión clara del pueblo finlandés o de nuestro liderazgo. Nos dejaron operar, solo dijeron que necesitábamos seguir estas reglas. Y por alguna razón, a Stalin en realidad le gustaba Finlandia. A muchos líderes rusos les hemos gustado nosotros, nuestro país y nuestra población, así que hay algo de una relación amistosa. Y sí, fuimos tratados mucho mejor que Japón. Bueno, por supuesto, Moscú no tenía armas nucleares, pero si las hubieran tenido, dudo seriamente que hubieran bombardeado, por ejemplo, Helsinki o Turku o algo así. I mean, did they start Comenzaron a establecer bases militares en Finlandia. in Finland? Yeah, we had one in Sí, tuvimos uno en Porkkalaniemi, que tuvimos que ceder a las fuerzas soviéticas por no recuerdo un periodo prolongado de tiempo. Todavía era la década de 1950, creo. Así que había tropas soviéticas cerca. Solo querían asegurarse de que Finlandia no intentara nada de nuevo. Correcto, ese era el punto. Right. That was the point. But so basically, at the moment when Finland. Pero básicamente, en el momento en que Finlandia no se rindió, sino que capituló, fue cuando se detuvo. Y de hecho, ya sabes, Finlandia no dejó de existir. Quiero decir, hoy en día toda Europa occidental sigue pretendiendo que si Ucrania capitulase, entonces Ucrania desaparecería, ¿verdad? Se disolvería de alguna manera, mágicamente. Quiero decir, los rusos simplemente la engullirían y luego todo desaparecería. Esto es una fantasía completamente estúpida, ¿no? Nunca sucede así. Quiero decir, no con países grandes. Quiero decir, Estonia y demás pasaron por una trayectoria diferente con la Unión Soviética, pero incluso ellos fueron integrados, pero no disueltos. Sí, cuando la Unión Soviética comenzó su ataque, Yeah, when the Soviet Union started its attack, they were actually under orders to proceed to En realidad, tenían órdenes de proceder a básicamente invadir Finlandia. Así fue como sucedió. Pero cambió en muchos aspectos. Pero el punto principal es que la Unión Soviética era una verdadera superpotencia. Podría haber tomado Finlandia y mantenerla. Y es completamente diferente con Rusia ahora.
Cuando la Unión Soviética era la segunda mayor economía y potencia militar del mundo, ahora el PIB de Rusia es del tamaño de Texas. Así que eso debería hacer que la gente entienda que, económicamente, Rusia no puede invadir Europa. No tiene absolutamente ningún sentido. Su modelo económico falla, todo falla. El equilibrio fiscal federal falla, todo falla. No hay absolutamente ninguna idea de que la Rusia moderna estaría tratando de apoderarse de la mayor parte de Europa. Y todo el asunto es que la Rusia moderna funciona bien como Rusia moderna. Y los territorios que ahora ocupan e integraron en su territorio estatal, lo hicieron después de intentar durante ¿cuántos? Como 8 años, diciendo que estos territorios deberían seguir siendo parte de Ucrania. Solo cambiaron todo el enfoque en 2022, cuando quedó absolutamente claro que esta situación es insostenible. Pero para el resto de Ucrania, el punto es que los rusos todavía quieren una solución, tal como querían una solución para Finlandia. Sí, exactamente. Y la mayor diferencia es que cuando todos los líderes vieron que no podíamos soportar otra ofensiva importante, sabían que nuestras defensas se desmoronarían bajo las tropas soviéticas, que marcharían sobre Finlandia, y ese sería el fin de nuestro país. Querían salvar eso. La mayor diferencia ahora es que Zelensky no es Risto Ryti ni Mannerheim. No le importa la seguridad o la supervivencia de Ucrania, creo ya no. Se ha consumido por la guerra, como lo fue Adolf Hitler. Hitler podría haberse rendido muchas veces, pero no lo hizo. Luchó hasta el amargo final, o luego escapó a Arsin, quién sabe. Pero de todos modos, Alemania fue destruida. Y esta es la mayor diferencia. Si puedo añadir, no entiendo por qué los líderes europeos, conociendo toda nuestra historia, están empujando a Ucrania al borde, a menos que haya un objetivo de abrir un frente más amplio contra Rusia en Europa. Si ese es el objetivo, entonces esto tiene perfecto sentido. En todos los demás escenarios, considerando nuestra historia, no deberían estar actuando así. Deberían estar diciendo, está bien, paremos, detengámonos aquí. Deberían haberlo dicho hace 2 años, detengámonos aquí. Porque sabemos lo destructivas que son las guerras. Nosotros en Europa lo sabemos muy bien. Sí, pero no debemos subestimar las increíbles dinámicas psicológicas de la guerra, porque la guerra en Japón se perdió en 1941, cuando atacaron Pearl Harbor. Quiero decir, leí documentos de Suecia que decían, Suecia decía como, no hay manera de que puedan ganar esto. Esto es un suicidio, y fue un suicidio. Quiero decir, sí, pueden ir más lejos antes de colapsar completamente. Y eso es exactamente lo que sucedió. El mejor escenario para Japón, cuando atacaron Pearl Harbor, era dividir el Pacífico por la mitad. El mejor escenario de los generales y almirantes más optimistas era básicamente detenerse frente a, como Hawái, o tal vez Hawái, y luego dividirse en algún lugar allí. Eso era lo mejor. Y si ese es tu mejor escenario, eres un lunático. Y luego no pudieron detenerse y rendirse hasta que todo a su alrededor ardió, porque el Estado estaba tan distribuido y nadie tenía todo el poder en sus manos para realmente rendirse. Entonces la pregunta es, ¿cómo logró Finlandia detenerlo? Quiero decir, ¿cómo fue el proceso político que permitió al presidente de entonces entregar el poder? Y luego que ese poder realmente dijera, está bien, ahora sufriremos lo insufrible, como dijeron los japoneses, y nos rendiremos o capitular. Capitular. Lo siento, necesito grabar esa palabra en mi mente. ¿Cómo logró Finlandia políticamente capitular? Finland politically, internally managed to capitulate. Es un buen punto, una buena pregunta. Y en este momento no tengo una respuesta para eso. Pero tuvimos un liderazgo durante los años de guerra que fue muy hábil. Hubo, por supuesto, algunos errores en el liderazgo militar y algunos errores cometidos por los líderes políticos. Pero fue la comprensión, creo, la comprensión de todos, de lo que sucedería si continuábamos la guerra después de ese punto cuando fuimos seriamente golpeados y nuestros frentes casi colapsaron.
Escriben tipo por strengths en español. So I think it was the idea that this needs to stop. We need to save our country. Necesitamos salvar nuestro país. Las artimañas políticas. ¿Cómo fue? En realidad no lo sé, pero fue solo que el Parlamento aprobó una ley especial que puso a Marshall Mannerheim en el liderazgo. Y hubo una cosa. Ristoriti había acordado personalmente en una carta a Adolf Hitler que no buscaría la paz con la Unión Soviética. Esto se hizo justo cuando comenzó la gran ofensiva en 1944, si no recuerdo mal. Así que tuvo que dimitir porque se había comprometido a esto. Entonces dimitió, y la forma en que Marshall Mannerheim, como dije, fue elevado a presidente para que las tropas depusieran las armas y la gente pensara que la paz era un trato real. Esto es muy... That the peace was a real deal. This is So very, that's very. Sorry, this is very, very important because there's always the danger. Lo siento, esto es muy importante porque siempre existe el peligro de que ciertos regimientos y demás comiencen a separarse y continúen luchando. Correcto. En Japón, lo más importante fue que el emperador realmente grabó su voz y fue transmitida, y el emperador ordenó a todos que se retiraran. Ese fue el momento en que todos los soldados dejaron sus armas, porque bueno, eso es todo. Tenemos la orden más alta, y esto es muy importante. Así que en términos de Ucrania, realmente necesitarías, quiero decir, como analogía, necesitarías que Zelensky renunciara y básicamente pusiera a Zaluzhny, o tal vez a un ex general, ¿cómo se llamaba? Ahora está en Londres. What was his name? He's now in London. The former Chalan. Dime algo. Yeah, I don't the know. former El ex general, quiero decir, en el poder, o tal vez Syrski como el comandante de las fuerzas, quien luego exige y ordena a los ucranianos que se retiren. the Ukrainians to stand down. But the question is, like your former guest. Pero la cuestión es, como dijo su anterior invitado, olvidé su nombre, pero de hecho como le envié, escribí un artículo sobre su análisis. Era el profesor de Rhode Island, Nikolai Petro, que las fuerzas fascistas son tan fuertes en Ucrania que realmente no sé cómo se pueden controlar. Así que pueden seguir luchando por su cuenta. Entonces, cuando leí eso, hice la recomendación de que la única manera de lograr una paz duradera en Ucrania es que las Fuerzas Armadas de Ucrania se rindan. Y para que eso suceda, se requiere que Estados Unidos detenga Donald Trump, el presidente Trump detenga toda la ayuda militar y que Elon Musk corte Starlink. Si esas cosas suceden, tendremos una tregua en Ucrania en cuestión de semanas. Pero mientras eso continúe, la ayuda y lo de Starlink creo que pueden seguir resistiendo durante mucho tiempo. Remenovaj Tortien en una guerra total y Kiev. Goes into this full war and takes Kiev. Yeah. No, you're right. And this is actually the. Sí, no, tienes razón. Y este es en realidad el mayor punto de negociación que tienen los estadounidenses. No es que no tengan mucho, porque a estas alturas está claro que los rusos pueden superar militarmente a los ucranianos y a las fuerzas de la OTAN. Pueden hacerlo, ¿verdad? Son capaces de hacerlo, pero les llevará tiempo. Así que el mayor punto de negociación que tienen los estadounidenses, es decir, bueno, si llegamos a un acuerdo, entonces conjuntamente, Estados Unidos y Rusia, podemos descender sobre Ucrania y obligarlos a aceptar lo que hemos acordado entre nosotros. What we arrange between us. But as long as there's no understanding and Pero mientras no haya entendimiento y la ayuda e inteligencia de Estados Unidos sigan fluyendo y Starlink siga funcionando, los ucranianos tienen la capacidad de resistir, aunque sea una resistencia perdida. Y por supuesto, es una picadora de carne. Es una picadora de carne. Pero ahora sabemos que a los estadounidenses, también a través del artículo del New York Times, no les importa. Quiero decir, 100,000, 200,000, 300,000 ucranianos muertos. ¿Qué importa mientras tengamos esta ficha de negociación política? Es absolutamente horrible, pero así es. it's horrible, but that's what it is. It is disgusting, but that's how these things work. And I hope Es repugnante, pero así es como funcionan estas cosas. Y esperaba que el presidente Trump hubiera traído el cambio, y originalmente parecía que sí, pero ahora parece lo contrario. Realmente podría poner fin a esto, pero tiene que entender que requiere admitir la derrota de Estados Unidos y la OTAN,
Y si no hacemos eso, entonces probablemente tendrá su propio Vietnam o algo así en Ucrania. Bueno, no en el sentido de que los estadounidenses estén muriendo allí, al menos no todavía. Pero hay que detener esto antes de que no Europa, sino la Comisión Europea y los líderes europeos pongan en marcha sus planes insensatos para ayudar a Ucrania. Así que no tenemos mucho tiempo, un año como máximo. Y existe la otra opción, que el presidente Putin y el Kremlin simplemente digan basta y opten por una operación de guerra real, se queden en Kiev, los empujen hacia el vecino y luego Ucrania se dividirá. Será extremadamente gravoso para los rusos, pero también traería paz. Pero esta picadora de carne es horrible para todos, para la humanidad, para Europa, y conlleva el riesgo de que cuando los líderes europeos entren en pie de guerra, la guerra eventualmente se extenderá. Y no estoy completamente seguro de que el presidente Trump entienda los riesgos y las apuestas ahora en Europa. No creo que él tenga la comprensión, tal vez en su pasado. Tal vez en esta administración hay expertos europeos que explican cómo las guerras europeas, las guerras a nivel europeo se expanden, cómo llegan a ser. Así que creo que hay, sí, estas soluciones en guerras o paz en guerras solo vienen a través de medidas severas. Desafortunadamente, cuando son guerras prolongadas, especialmente como el conflicto de Ucrania, ahora es tan serio. Desafortunadamente, necesitan suceder cosas drásticas, pero no. La conciencia de los líderes europeos no puede ser buena. No podría vivir conmigo mismo si impulsara más muertes ucranianas, principalmente ucranianas en Ucrania, como lo hacen ellos. No sé cómo duermen por la noche. Nuestro presidente Stupan, mi antiguo amigo, y la ministra de Asuntos Exteriores, Elena Waldron. No sé cómo duerme ella. Es simplemente espantoso. Creo que duermen bastante bien, porque ya sabes, algo que no tienes no te molesta. Hay una falta absoluta y completa en el frente moral, especialmente el hecho de que logran seguir moralizando a los moribundos en un momento. Quiero decir, lo loco de todo este impulso bélico es que, y creo que Finlandia también lo demostró en su momento, vas a la guerra por la nación, y en algún momento la presión se vuelve tan intensa que lo único que salva a la nación es rendirse. Y esta es la locura. Pero esto es parte de cómo funciona todo esto. Entonces, en este momento, para que Ucrania sobreviva como nación, significaría rendirse o capitular. Y simplemente decir como, bueno, entonces, la cuestión es que ni siquiera sería la primera vez que esto sucede en Europa o en Asia. Quiero decir, las capitulaciones y rendiciones han ocurrido una y otra vez. Y las naciones una y otra vez han sobrevivido a ello. Quiero decir, yo vivo en una, tú vives en una. Es como, ¿quién diablos tuvo la idea de que si te rindes o te das por vencido, desapareces del mapa? Estas personas no estudiaron historia. Sí, no lo hicieron. Pero tengo que añadir una cosa, porque conocí a Elena personalmente durante 5 años. Éramos amigos. Ella es una persona moral, ¿de acuerdo? Simplemente se ha corrompido completamente. Se ha dejado corromper por cualquier fuerza que esté impulsando a estos intermediarios detrás de escena. Y Alexander Stubb, bueno, no lo conozco personalmente, pero conozco a muchas personas que sí. Y es un narcisista. Creo que ha sido preparado por la élite, así que hace lo que la élite le ordena hacer. Sigo volviendo a esto en cada entrevista. Deberíamos entender que ahora hay una fuerza sistemática impulsando esto. De lo contrario, todos los principales líderes europeos que abogan por más guerra en Ucrania no tienen sentido. Así que está el estado profundo de la OTAN, y luego está el complejo militar industrial, y tal vez incluso algo más. Pero esos son suficientes. Nanny Smoes. Quiero decir, definitivamente hay algo que cambia a las personas una vez que están en el poder. Y también puedes observar eso con Tulsi Gabbard,
quien durante mucho tiempo hizo una carrera diciendo que la guerra en Yemen debe detenerse, y ahora recientemente comenzó a defender el bombardeo de Yemen. Quiero decir, algo sucede. De alguna manera, es posible cooptar o cambiar el discurso de estos individuos una vez que están en la posición a la que llegan. No sé qué es, pero es un fenómeno que observamos una y otra vez. Pero solo para volver a Finlandia y Ucrania. Entonces, si estuvieras asesorando a Rusia, ¿qué les dirías, según el ejemplo finlandés? ¿Cómo hacer que sea más probable que los ucranianos opten por el ejemplo finlandés? Major offensive. Threat Kiev. Really. Gran ofensiva. Amenazar Kiev. De verdad. Dale a Donald Trump unas semanas y luego adelante. Pierdes más vidas, pero si la guerra no se detiene pronto, no se detendrá en absoluto, o se detendrá en algún momento, pero se ampliará y se extenderá. Así que ese sería mi consejo para el Kremlin. Si el presidente Trump no hace lo que podría hacer para poner fin a esto, ustedes necesitan terminarlo. Los rusos necesitan terminarlo, y necesitan ir a una guerra total. Ese es un consejo muy triste. Esperaba algo más como una zanahoria, no un palo. Déjame pensar. Una zanahoria. ¿Podemos pensar en una zanahoria? Como algo que Rusia podría decir. Esta es la experiencia finlandesa. Entendimos cuando fuimos amenazados por el colapso. Y no sé si Zelensky es capaz de esto. Pero tal vez, cuando toda Ucrania esté a punto de colapsar, entonces tal vez el presidente Trump y los líderes europeos entenderán que de acuerdo, se necesita hacer algo. Porque si el presidente Putin permite que las tropas europeas entren en Ucrania, esto eventualmente se convertirá en una guerra europea. Sí, pero el peligro es que mientras pensamos en esto ahora en una analogía de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses podrían estar pensando en una analogía con Afganistán. Bien, que vengan los rusos, que tomen Kiev, que vayan más al este, y luego guerra de guerrillas. 10 años, desangrarlos. Quiero decir, matar aún más ucranianos, pero seguir desangrándolos. Porque como dijo Hillary Clinton, hagamos de esto el Afganistán de Europa y desangremos a los rusos con lo que tengamos. Y la guerra de guerrillas sería la siguiente etapa. Así que Rusia necesita evitar la guerra de guerrillas, ¿verdad? Lo que Rusia necesita lograr es la capitulación del Estado ucraniano, lo cual es difícil de lograr. Entonces, ¿cómo llegar a la capitulación y no a la guerra de guerrillas? Bueno, como dije, tienen que irse. Pero el punto es que hay una mejor opción. Solo tienes que destituir al presidente Zelensky y poner a alguien allí que tenga control de al menos la mayor parte del ejército. Y entonces al menos tendrás la tregua. Creo que entonces en ese momento Rusia aceptará la tregua, pero los términos serán duros y tendrás que cumplirlos. Y no hay OTAN, no hay tropas europeas en el juego, no hay apoyo de Estados Unidos, no hay nada. Nada. Quiero decir, solo puede ser un ejército ucraniano minúsculo. Ese es el ejemplo finlandés. Y tienes que admitir que perdimos. No tienes que decirlo por escrito, pero tienes que admitirlo. Y la pelota está en el campo del presidente Trump. Él puede hacer que todo esto suceda, pero por alguna razón no lo hace. Sabes, la Unión Soviética, los Estados Unidos, cosas similares, y el frente militar. Pero los Estados Unidos pueden decir, el presidente Trump puede decirle al presidente Zelensky que ahora es su momento de irse. Y puede decirlo de tal manera que el presidente Zelensky entienda que necesita irse. Y luego se va. Escuché que tiene una villa en Italia y un apartamento en Miami. Ve allí. Debe haber una ley en Ucrania que diga qué sucede si el presidente renuncia. Tiene que haber una ley que diga que, bueno, en ese caso, el Parlamento puede asignar un presidente interino. Sí, por supuesto. Necesita salir a la calle. Zelensky no puede negociar la paz. Tiene demasiado que perder. La corrupción saldría a la luz. El ejemplo finlandés. Tienes que cambiar el liderazgo. Y el presidente Trump tiene esta opción. Pero si se niega a hacer esas cosas,
y los europeos se preparan adecuadamente para la guerra, enviando tropas, todo eso, corremos el risco de conflicto paneuropeo. We risk an all-European conflict. And this is something only at that point if President Trump... Y esto es algo que solo en ese momento, si el presidente Trump falla, solo el presidente Putin puede lograr al implementar una política de guerra total. Ahora ha sido una operación militar especial, involucrándose en una guerra total contra Ucrania con el objetivo de tomar Kiev. Las opciones son extremadamente duras, porque el liderazgo europeo no está cooperando con el resto del mundo y la población europea que quiere paz. Todo lo que suceda de aquí en adelante, cada muerte, está en manos del liderazgo europeo. Von der Leyen, Stubb, Macron, Starmer, estos son los verdaderos criminales de guerra de aquí en adelante, porque deberían estar impulsando la paz y no un conflicto más profundo. Paz, paz, no otro conflicto. Paz, sí. Así que deberían impulsar la paz, no el conflicto. Sí. So they would need to push for peace, not for conflict, yeah. Especialmente, quiero decir, es una situación insana en la que los europeos, los británicos y los franceses siguen diciendo, sí, queremos enviar tropas sobre el terreno, pero solo si los estadounidenses dan un respaldo. Es una locura, porque por un lado, los europeos entienden y admiten que son demasiado débiles para hacer esto, y que serán aniquilados si intentan hacerlo en Ucrania. Por otro lado, todavía fingen que quieren hacerlo, todo para mantener a los ucranianos luchando de alguna manera. Siguen mostrando la membresía de la OTAN a los ucranianos como una pequeña zanahoria, ¿verdad? Pero nunca la dan, ¿verdad? Podrían haberla dado hace 3 años e ir a la guerra con Rusia. No lo hicieron. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que tomará para que los ucranianos entiendan que están siendo absolutamente, completamente, totalmente engañados por las personas que fingen ser sus salvadores? Tengo solo estos pocos facts en Ucrania. Es que menú. Que el control en el país no está muy lejos de lo que las tropas de la CA en la Alemania nazi desataron entre la población alemana. Así que no puedes hablar en contra de estas cosas. Te matarán o mutilarán o algo así. Así que parece horrible, pero no puedes objetar al liderazgo que está aniquilando a tu país y a tu población. Ucrania se ha convertido en una gran víctima en esta guerra. Y siento un profundo, realmente profundo, pesar por la población ucraniana que esto les ha sucedido. Es desgarrador y horrible. Lo mismo, por mí, es algo, cada horror que en delante está en manos del liderazgo europeo. Is on the hands of the European leadership. No lo confirmaré ni lo negaré. Simplemente lo dejaré ahí. Quiero que esto termine. También es cierto que si las armas dejan de disparar, entonces las muertes terminan. Pero hay razones políticas muy claras por las que esto no sucede. Tuomas, muchas gracias. Esta fue una charla perspicaz y fue un buen paralelo. Creo que el ejemplo finlandés debería ser primordial para todas las posibles soluciones. La gente puede ir a tu Substack para leer más de ti, ¿verdad? Sí, sí. Y soy economista de formación, pero mi pasatiempo de toda la vida, gracias a mi madre, que ahora es una profesora retirada de Historia y Sociedad, ha sido la geopolítica. Así que la geopolítica ha estado en mi vida desde mi adolescencia. Y la geopolítica está muy estrechamente relacionada con la economía y nos afecta a todos. Solo mira los aranceles actuales, pero ni siquiera llegamos a hablar de eso. Quizás la próxima vez. La próxima vez sí. Tuomas Malinen, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias.